condenan alivio de sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Cualquier cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela debe estar supeditado a una transferencia del régimen de Maduro a un gobierno elegido democráticamente. Dos influyentes congresistas republicanos de Estados Unidos estiman que el alivio de las sanciones a Venezuela por parte del gobierno del presidente Joe Biden constituye una recompensa preventiva a un régimen narcoterrorista. En un comunicado publicado este lunes, el gobierno estadounidense autorizó el sábado al gigante energético Chevron a retomar parcialmente sus actividades de extracción de petróleo en Venezuela, tras la firma de un acuerdo entre el gobierno venezolano del mandatario Nicolás Maduro y la oposición en México. Según el Departamento del Tesoro, Chevron puede retomar en parte las actividades de la empresa de la que es copropietario en Venezuela, junto con la estatal Petróleos de Venezuela, siempre que se asegure de que ésta no reciba ningún ingreso de las ventas de petróleo realizadas por Chevron. Los republicanos de más rango en los comités de Relaciones Exteriores del Congreso, Michael McCall en la Cámara de Representantes y James Risch en el Senado, lo consideran una disposición alarmante a ceder a las demandas de los dictadores. Estados Unidos no debería recompensar de forma preventiva a un régimen narcoterrorista que tiene un historial de utilizar las negociaciones como táctica para retrasar acciones significativas, afirman. Medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, estiman fraudulenta la reelección de Maduro y reconocen como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó, cuya influencia se ha erosionado con el tiempo sin que las sanciones fomentaran un cambio de gobierno. Cualquier cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela debe estar supeditado a una transferencia de poder del régimen de Maduro a un gobierno elegido democráticamente, exigen los dos congresistas republicanos. Ambos temen que el alivio unilateral de las sanciones solo perpetúe la crisis que Maduro ha creado para el pueblo venezolano, cuando unos 7 millones de personas ya han emigrado del país, según la ONU. El acuerdo firmado entre el gobierno y la oposición permite liberar $3.000 millones bloqueados por sanciones que irán a un fondo fiduciario para ser destinados a salud y educación, a recuperar la red eléctrica y atender emergencias generadas por lluvias torrenciales. Las partes no se pusieron de acuerdo sobre las condiciones de las próximas elecciones presidenciales previstas en 2024. Por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea propician la vuelta de Venezuela a la órbita occidental. Nuestros objetivos son elecciones presidenciales libres y justas, la atención a la emergencia humanitaria y el regreso de la democracia a Venezuela, dice el líder opositor Juan Guaidó, interlocutor de Washington. Durante años, tras la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, Venezuela fue un país democrático y próspero, donde lograron vivir bien sus ciudadanos y millones de inmigrantes, muchos llegados desde España, sobre todo desde Galicia y Canarias. Con altibajos, esa democracia se mantuvo más o menos estabilizada hasta la deriva de Hugo Chávez, acentuada por su sucesor el presidente Nicolás Maduro. Venezuela no es ahora ni democrática ni próspera y ha expulsado a más de 5 millones de venezolanos, muchos de ellos cualificados profesionales que se han abierto paso en países como España, Argentina, Chile o Estados Unidos, pero que han dejado Venezuela descapitalizada. En América Latina, Venezuela tendría que ser el país más próspero, en ningún caso menos que Costa Rica, Panamá, Uruguay o Chile, pero es de los más pobres, teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo.
El chavismo hundió su democracia y su economía, lo cual no quiere decir que esté derrotado en un país donde controla casi todas las estructuras de poder. Estados Unidos y la Unión Europea lo saben bien. La guerra de Ucrania ha obligado a Washington y a Bruselas a repensar la situación de Venezuela, que al fracaso del modelo chavista une un bloqueo occidental importante. Si Venezuela vuelve a ser productiva, caerá un poco menos en manos de Rusia y China y abastecerá de petróleo, como siempre hizo, a Estados Unidos y en menor medida a Europa. De Venezuela interesa su petróleo, pero este reconocimiento de que el verdadero interés occidental por un país venido a menos es sobre todo económico, no es incompatible con que beneficie a los venezolanos empobrecidos por el chavismo. Bases para recuperar la alternancia. Más que aspirar a tumbar a Maduro en las elecciones de 2024, Occidente quiere que Venezuela no sea un satélite de chinos y rusos en el Caribe, y que su recuperación económica exportando petróleo permita sentar las bases de una posible democracia a medio plazo. ¿No es entonces posible un triunfo de la oposición en las presidenciales de 2024? Posible sí, probable no tanto. Los partidos opositores siguen muy divididos, repletos de aparentes grandes líderes, pero sin ninguno capaz de ser alternativa real a Nicolás Maduro. En buena medida por su desunión, lo cual no es culpa del chavismo. Hay quien ve posible un gobierno de concentración nacional tras las elecciones de 2024. Maximice si se hicieran coincidir presidenciales y legislativas. Pero un andamiaje político así es difícilmente compatible con la intención del chavismo de perpetuarse en el poder, del mismo modo que hicieron los comunistas en Cuba. Otros menos ambiciosos en términos democráticos, pero pragmáticos, limitan sus aspiraciones a que el peculiar capitalismo de la Venezuela chavista se parezca más al modelo chino que al ruso. Sea como sea, parece evidente que algo se mueve en Venezuela. De entrada, de México sale un acuerdo de mínimos entre el gobierno y la oposición. Económicamente se trataría de revitalizar su deteriorada industria del petróleo mediante inversión extranjera y políticamente, de que el régimen chavista respete al menos la vida de los opositores, muchos de ellos presos y otros exiliados. Nuestros objetivos son elecciones presidenciales libres y justas, la atención a la emergencia humanitaria y el regreso de la democracia a Venezuela, dice el líder opositor Juan Guaidó, interlocutor de Washington. Una Venezuela un poco más normalizada elevaría el deteriorado nivel de vida de su gente y podría dar paso a una revitalización democrática a medio plazo. Puede ser, pero de momento suena a ingeniería política de laboratorio. Chevron, la inflación, Joe Biden, Nicolás Maduro, Antonio Guterres, José Manuel Álvarez. Son todos los temas que se han tocado en los últimos meses en Venezuela.